El sol apenas despuntaba sobre el malecón de Veracruz, con ese aroma a sal y madera vieja que abraza el alma. A mis 65 años, este día se sentía como un regalo largamente esperado, sin despertadores, sin planes de clases, sin pilas de trabajos por calificar, solo yo, una taza humeante de manzanilla y el suave murmullo de las chicharras al otro lado de la ventana de la cocina. Me acomodé un mechón de cabello gris detrás de la oreja, saboreando la calma que había anhelado por décadas. El teléfono rompió el silencio con un timbre agudo e insistente. Miré la pantalla. Valeria, la esposa de mi hijo. Mi pecho se tensó, no por miedo, sino por esa irritación familiar que había hervido a fuego lento bajo sonrisas corteses durante años. Dejé que sonara 2 veces más antes de contestar. Bueno, dije, con voz tranquila, casi demasiado neutral. «Clara», empezó Valeria, con ese tono cortante, como si diera órdenes en lugar de pedir favores. «Voy a dejarte a Diego, Sofía y Mateo mientras estoy fuera. Ya estás jubilada. No tienes mucho que hacer. ¿Verdad?» Sus palabras me cayeron como cachetada. Mi mano tembló ligeramente al sostener el teléfono. Mi retiro. Mis mañanas cuidadosamente planeadas de paz habían sido descartadas con unas pocas sílabas despectivas. «Perdón», respondí, manteniendo el tono sereno, aunque mi pulso se aceleraba. «O sea», continuó, como si le explicara a un niño pequeño, «estás en casa todo el día. Puedes con esto. Solo asegúrate de que no coman porquerías como la última vez. Son solo 2 semanas. No es gran cosa». Su risa, seca y quebradiza, cortó el silencio como vidrio. Dejé el teléfono en la mesa y me recosté en la silla, dejando que el vapor de mi té flotara en el aire. Sentí una oleada de indignación, la incredulidad de que alguien pudiera tratarme a mí, que crié a mi hijo sola. Enseñé a generaciones de niños y mantuve un hogar como si no fuera más que una conveniencia. Volví a tomar el teléfono, ahora con una calma deliberada. Sonreí. Aunque ella no podía verlo, Valeria no tenía idea de que, por primera vez, no iba a seguirle el juego. Mi mente comenzó a trazar un plan, paso a paso, en silencio. Afuera, la brisa del malecón danzaba sobre el agua, suave pero persistente. Dejé que me envolviera, sabiendo que esto era solo el comienzo. El olor a libros viejos y pisos lustrados aún rondaba en mi memoria. Incluso décadas después de haber dejado el salón de clases, empecé a dar clases en una pequeña primaria en Veracruz, cuando apenas tenía 22 años, recién salida de la universidad, llena de sueños y con la cabeza repleta de planes de elección. Fue ahí donde conocí a mi hijo, Renato, un pequeño de ojos brillantes y curiosidad sin fin, el único pedazo de mi vida que quedó tras el accidente que se llevó a su padre. La muerte de Javier llegó como una tormenta inesperada una mañana lluviosa de octubre, un accidente de autobús que se llevó tantas vidas, y aún así, me dejó sosteniendo al único ser que debía proteger. Tenía 29 años, un recién nacido, sin esposo y apenas unos pesos ahorrados para cubrir las cuentas del hospital. Cada mañana me levantaba antes del amanecer para preparar clases y almuerzos. Cada noche corregía tareas después de arropar a Renato en su camita de segunda mano. El mundo de ser madre soltera era implacable, exigente y, a veces, solitario hasta las lágrimas. Hubo sacrificios que nunca imaginé: cumpleaños celebrados con galletas caseras en lugar de fiestas, vacaciones pospuestas para siempre, sueños de recorrer el mundo reducidos a folletos que hojeaba mientras Renato dormía, un viaje a la Ciudad de México, un fin de semana tranquilo en Oaxaca, una simple noche de lectura junto al mar, todo aplazado, todo cambiado por estabilidad y oportunidades para él. Aún así, nunca me arrepentí de un solo día. Cada sonrisa, cada descubrimiento, cada pequeño triunfo en su vida me recordaba que cada noche sin dormir, cada turno extra,
Cada peso ahorrado valía la pena. Construí una vida basada en perseverancia, paciencia y amor, con la certeza de que algún día mis esfuerzos lo convertirían en un hombre capaz de bondad y fortaleza. Ahora, a los 65, por fin podía imaginar un mundo para mí, mi propio tiempo para disfrutar, y sin embargo, el recuerdo de esos años, décadas de resistencia silenciosa, alimentaba el fuego en mi interior. No iba a permitir que nadie menospreciara mi vida ni mi valor. No ahora, nunca. Sentada en la cocina bañada por el sol, con el teléfono aún tibio en la mano, dejé que el peso de las palabras de Valeria se asentara. Sí, había enojo, pero bajo él corría una corriente más profunda claridad. Esto no era solo una prueba de paciencia, era un desafío a todo lo que había construido, cada sacrificio que hice por Renato y nuestra familia. La sumisión pasiva solo reforzaría su arrogancia. No podía permitirlo. Lentamente, comencé a mapear mis opciones, cada posibilidad ramificándose como las calles del centro histórico de Veracruz. Tiempo, estrategia y observación serían mis aliados. Un enfrentamiento sin preparación podía salir mal. Necesitaba certeza, pruebas y apoyo. Tomé mi libreta de contactos y llamé a Yolanda, una amiga de toda la vida que me había ayudado a navegar situaciones difíciles antes. Su voz era cálida, pero firme al otro lado de la línea. Le expliqué la situación con cuidado, sin emoción pero con urgencia. Juntas, discutimos formas de recabar información discretamente y garantizar la seguridad de los niños, además de las medidas legales que podrían protegerme a mí y a ellos si fuera necesario. Cuando colgué, sentí esa firmeza familiar de la determinación. El plan tomaba forma, metódico y deliberado. Repasé cada detalle en mi mente: comidas, rutinas, momentos para observar, preguntas para hacer, cada interacción con los niños, cada paso que diera. Serviría tanto para protegerlos como para descubrir la verdad. Tomé un sorbo de mi té, ahora frío, y dejé que una pequeña sonrisa cruzara mi rostro. Por primera vez desde la llamada, sentí control. Estaba lista. El timbre sonó con fuerza, cortando el silencio de la casa. Abrí la puerta y ahí estaban 3 niños, cada uno arrastrando maletas enormes que parecían casi cómicas junto a sus pequeñas figuras. Emiliano, de 12 años, fruncía el ceño con el celular pegado a la mano. Daniela, de 10, cruzó los brazos, con los labios apretados, como preparándose para algo. Santiago, de 7, se movía nervioso, mirando entre nosotros como si tanteara el terreno. Me agaché un poco, manteniendo la voz suave. Bienvenidos. Deben estar cansados. Pasen y pónganse cómodos. Mi tono tranquilo apenas suavizó la tensión que emanaban, pero era un comienzo. Entraron, arrastrando sus maletas por el piso de madera, sus ojos mirándome con cautela y, si los observaba de cerca, un dejo de curiosidad. Los guié a la sala, dejando sus maletas a un lado, y les presenté reglas simples comidas en la mesa, tareas antes del tiempo libre, dispositivos usados con responsabilidad, nada castigador, solo límites claros. Los ceños fruncidos no desaparecieron, pero sus hombros se relajaron un poco mientras las rutinas tomaban forma. A la hora del refrigerio, Daniela dudó, pero luego me ofreció la mitad de su barra de granola, un gesto pequeño, pero que atravesó la barrera que había construido. Acepté en silencio, dejando que el momento durara lo suficiente para insinuar que la confianza se podía ganar. Emiliano puso los ojos en blanco, pero accedió cuando sugerí que guardara el celular mientras tomábamos jugo juntos. Santiago se acercó más al sofá, la curiosidad superando la cautela. Conforme avanzaba la tarde, noté pequeñas inconsistencias en lo que contaban sobre su madre, comentarios sobre viajes, proyectos escolares y cosas que Valeria supuestamente había dicho. Sus historias no siempre coincidían.
y yo tomaba nota en silencio. Esto sería importante. Al caer el sol, los niños seguían distantes, pero pequeñas grietas aparecían en sus expresiones reservadas. Observé con cuidado, notando fortalezas, vulnerabilidades y formas de guiarlos. Por primera vez desde la llamada de Valeria, sentí una mezcla de anticipación y resolución. El trabajo había comenzado. El sol de la mañana se filtraba por las persianas, pintando rayas doradas en la cocina donde preparé el desayuno para los tres. Huevos, pan tostado y fruta fresca simple, nutritivo, predecible. Los llamé uno por uno, insistiendo en que se lavaran las manos y se sentaran a la mesa. Emiliano gruñó, pero obedeció. Daniela murmuró por lo bajo, pero siguió. Santiago se acercó arrastrando una cobija que llevaba bajo el brazo. Tras el desayuno, presenté el primer grupo de rutinas: camas hechas, platos recogidos, mochilas preparadas, zapatos alineados junto a la puerta. Hablé con un tono tranquilo y firme, dejando claro que estas pequeñas responsabilidades eran su aporte al hogar, no castigos. Emiliano puso los ojos en blanco. Daniela susurró comentarios sarcásticos y Santiago los imitó en voz baja. Pero nadie se negó rotundamente. Mantuve una autoridad serena, sin alzar la voz, cuando Emiliano dejó un vaso de jugo en la mesa. Lo guié al fregadero, cuando Daniela se quejó por usar el cuaderno equivocado para la tarea. La corregí con suavidad. Cada pequeño acto de desafío fue recibido con paciencia constante. Y poco a poco, la tensión en la habitación se disipó. A media mañana, noté un cumplimiento sutil. Emiliano apiló sus platos con cuidado. Daniela guardó su tarea en la carpeta designada sin quejarse. Santiago alimentó al gato sin que se lo pidiera. Eran victorias pequeñas, sí, pero cada una insinuaba que el respeto comenzaba a ganarse, que la confianza empezaba a echar raíces. En una pausa breve, los observé desde la puerta, reflexionando sobre cómo años de manipulación habían moldeado su comportamiento. Las críticas constantes de Valeria, sus elogios selectivos y las barreras invisibles que había construido los habían enseñado a protegerse, a probar límites, a asumir que los adultos eran impredecibles o desinteresados. Eso explicaba la duda en sus ojos, la cautela en sus gestos. No sentía amargura, solo determinación. Esta era mi oportunidad de guiarlos de manera diferente, de ofrecerles consistencia, amabilidad y estructura. Cada pequeño cumplimiento reforzaba la lección: este hogar era un lugar seguro, predecible. Y el respeto era un camino de doble vía. Cuando el sol de la tarde iluminó la sala, los niños comenzaban a moverse con propósito, siguiendo las rutinas sin recordatorios constantes. No era armonía aún, pero era un comienzo. Y por primera vez desde la llamada de Valeria, sentí la satisfacción silenciosa del progreso, sabiendo que la paciencia, la perseverancia y la autoridad gentil empezaban a echar raíces. La noche se asentó sobre Veracruz como una marea lenta, y me senté en la mesa del comedor con el suave zumbido del ventilador de techo sobre mí. Los niños se habían ido a sus cuartos tras la cena, pero pequeños indicios de la influencia de su madre persistían en el aire: comentarios furtivos, miradas inquietas y murmullos que no encajaban del todo con las historias que Valeria había contado. Algo no cuadraba. Tomé la pila de sobres que se habían acumulado en las últimas semanas: avisos escolares, correo a nombre de Renato y estados de cuenta que Valeria había manejado antes de irse. Mientras revisaba los papeles, comenzaron a surgir patrones, cargos en cuentas que no tenían sentido, recibos de viajes que contradecían sus explicaciones y evidencia de retiros de los ahorros de Renato, de los que apenas me había enterado. Mi estómago se revolvió. Valeria no solo me había excluido, había manipulado finanzas, aprovechado su acceso a los ingresos de mi hijo
y aislado sutilmente a los niños de su padre y de mí, hice una pausa, escuchando cualquier señal desde el pasillo. Daniela había deslizado una nota bajo mi puerta antes, con timidez, como si temiera ser descubierta. Mamá dice que no te importamos, decía. Emiliano había murmurado durante el desayuno sobre que su papá no sabía qué pasó realmente con el viaje a Cancún. Santiago, el menor, había dibujado una serie de imágenes mostrando a su madre dejándolos en nuestra puerta, con una expresión triste en el rostro de su padre. Los niños revelaban fragmentos de verdad sin siquiera darse cuenta. Y comencé a conectar los puntos. Reuní cada prueba que pude: capturas de mensajes, fotos de redes sociales, recibos, estados de cuenta, incluso notas sobre cómo reaccionaban los niños a las instrucciones de Valeria. Cada fragmento construía una imagen más clara de su engaño, cada uno avivando la indignación y la determinación dentro de mí. Cuando la casa quedó en silencio, el plan tomó forma en mi mente. El tiempo, los testigos y los pasos legales serían cruciales. Contacté a Yolanda discretamente, confirmando las medidas que habíamos discutido, y revisé las pruebas para asegurarme de que fueran completas e irrefutables. Cuanto más organizaba, más control sentía recuperar. Incluso mientras la traición ardía bajo mi piel, miré el calendario y me di cuenta de que el regreso de Valeria era inminente. Los próximos días pondrían a prueba toda mi paciencia, mi estrategia y mi capacidad para proteger no solo a los niños, sino la integridad de nuestra familia. La tormenta se acercaba y estaba lista para enfrentarla de frente, armada con la verdad, la preparación y una resolución silenciosa e inquebrantable. El sol de media mañana brillaba en el camino de entrada cuando escuché el rugido familiar del todoterreno de Valeria. Mi pecho se tensó, no por miedo, sino por una anticipación precisa y controlada. Ella bajó primero, impecablemente vestida, con un brillo de confianza en los ojos. Sus tacones resonaban contra el empedrado mientras se acercaba, arrastrando sus maletas enormes y con esa expresión arrogante que siempre llevaba cuando asumía que tenía las riendas de nuestras vidas. «Hola, Clara», dijo, con voz cortante, autoritaria. «Espero que todo esté listo. Los niños están cansados del viaje, así que no lo hagas difícil». Miró más allá de mí hacia Emiliano, Daniela y Santiago, esperando obediencia. Cualquier desafío reprimido solo por su autoridad parental. Sonreí con calma, sin un ápice de miedo que delatara la tormenta de preparación y resolución que hervía dentro de mí. «Valeria», dije, haciéndome a un lado para dejarla pasar, «hay algunas cosas que necesitamos hablar primero». Cuando entró a la casa, expuse las pruebas con precisión deliberada, estados de cuenta, mostrando retiros no autorizados, recibos de viajes que ella decía eran de trabajo, capturas de sus mensajes revelando manipulación e incluso sus propias versiones contradictorias de los hechos. Los niños estaban a mi lado, sus expresiones cautelosas pero resueltas. Emiliano dio un paso adelante, con voz firme por primera vez. «Mamá nos dijo cosas sobre papá y la abuela que no eran ciertas». Intentó hacernos tenerle miedo. Daniela asintió, su ceño habitual reemplazado por una honestidad vacilante. Santiago levantó sus dibujos, cada uno capturando momentos en los que se sintió obligado a seguir los caprichos de Valeria, como ilustrando la manipulación emocional que aún no podía expresar con palabras. La máscara de confianza de Valeria se tambaleó, sus ojos saltando de los papeles a los rostros de los niños. Esto no es justo», balbuceó, con voz aguda pero poco convincente. Desde la puerta, Yolanda dio un paso adelante, con una autoridad silenciosa en su postura. «Todo aquí está documentado. El bienestar de los niños, los registros financieros, los patrones de negligencia y alienación. Todo verificado. Estos son los hechos». Valeria, sus hombros se hundieron.
La ilusión de control que había construido cuidadosamente se desmoronó. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Solo la pesada comprensión de que su plan se había deshecho, la autoridad que asumía sobre nuestro hogar, sobre los niños, sobre mí, se había esfumado. La tensión en la habitación cambió al instante. Alivio, esperanza y un triunfo cauteloso irradiaban de los niños, su lealtad hacia mí ahora inquebrantable. Sentí una oleada de orgullo silencioso al verlos reconocer la verdad, la integridad y la constancia de alguien que había sacrificado décadas por su bienestar. La derrota de Valeria no fue ruidosa ni dramática, fue absoluta, metódica, innegable. Cada intento de manipular o intimidar fue contrarrestado por preparación, pruebas y una calma inquebrantable, por primera vez en años. Nuestro hogar nos pertenecía por completo, reclamado a través de la verdad. La paciencia y la resiliencia. Di un paso atrás, permitiendo que los niños respiraran, que se sintieran seguros y que vieran que la justicia podía ser tanto gentil como poderosa. La tormenta había pasado, y por primera vez en mucho tiempo éramos libres. La luz de la mañana se derramaba por las ventanas de la cocina mientras ponía el desayuno en la mesa, el aroma familiar de hot cakes y fruta llenando el aire. Emiliano. Daniela y Santiago se movían con propósito, completando sus rutinas matutinas sin recordatorios, camas hechas, platos recogidos, mochilas preparadas cuidadosamente junto a la puerta. La tensión que marcó su llegada se había suavizado en un ritmo de cooperación y orgullo silencioso. Renato entró en la cocina, frotándose el sueño de los ojos, con una sonrisa tentativa en el rostro. Por primera vez en años, observaba realmente a los niños en un ambiente tranquilo y consistente. «Buenos días, todos», dijo, y respondieron sin dudar. Sirvió jugo. Ayudó a Santiago a atarse los zapatos e incluso se ofreció a revisar la tarea de Daniela. Su presencia, estabilizando la mañana como un ancla gentil. El crecimiento de los niños era evidente en pequeños detalles. Emiliano se ofreció a recoger la mesa antes de que pudiera pedírselo. Daniela rió libremente con un chiste compartido, y Santiago llevó una bandeja al mostrador con orgullo, sin quejarse, cada acción, por menor que fuera. Era un paso hacia la confianza y la estabilidad. La ausencia de Valeria permanecía como un recordatorio de su influencia menguante. Los mensajes que intentaba enviar quedaban sin respuesta, y sus tácticas manipuladoras ya no podían alcanzar a los niños. El poder que había ejercido durante años se disolvió silenciosamente, dejando espacio para que el amor y la consistencia florecieran mientras desayunábamos juntos. Sentí que el peso de décadas se aliviaba ligeramente. La casa, antes tensa e incierta, ahora vibraba con un sentido de pertenencia y seguridad. Observé a Renato reír con los niños y comprendí la fuerza silenciosa de los límites, la paciencia y la verdad. Por primera vez, nuestra familia funcionaba como una unidad, cada miembro contribuyendo, cuidando y conectando auténticamente. Las lecciones de resistencia, vigilancia y amor habían echado raíces. Me permití un respiro profundo, saboreando la restauración del equilibrio y el empoderamiento que viene de reclamar tanto el hogar como el corazón. Observé a Emiliano, Daniela y Santiago riendo en el jardín, persiguiéndose con abandono, y sentí un orgullo silencioso crecer en mí. Los años de paciencia, sacrificio y atención inquebrantable habían dado fruto. Cada pequeña victoria, obediencia a las rutinas, risas compartidas, momentos de honestidad, era un testimonio de resiliencia y amor. Recordé las décadas de maternidad en solitario, noches sin dormir y el interminable malabarismo de enseñar y criar a Renato sola. Cada elección, cada compromiso, cada momento de resistencia silenciosa había conducido a estos nietos que se sentían seguros, valorados y empoderados.
las lecciones que había transmitido paciencia, honestidad, compasión y respeto por sí mismos ahora echaban raíces en la siguiente generación. Dentro de la casa, noté pequeños signos de su crecimiento. Daniela poniendo la mesa sin que se lo pidiera. Emiliano terminando la tarea antes de jugar. Santiago ayudando a regar las plantas. Cada gesto era un reflejo de estabilidad y cuidado, moldeando silenciosamente la base de su carácter. Sentada con una taza de té, me permitía absorber la plenitud del momento. El legado que dejaría no estaba solo en cosas tangibles, sino en valores, en amor, en resiliencia. Por primera vez en años, me sentí completa. No porque la vida hubiera sido fácil, sino porque el amor y la guía que había vertido en mi familia regresaban a mí en abundancia. Mi hogar ya no era solo un lugar de refugio, era un santuario de lecciones aprendidas, confianza reconstruida y esperanza proyectada hacia el futuro. Sonreí suavemente, sabiendo que lo que comencé hace décadas seguiría floreciendo mucho después de que me fuera. La luz del sol de la mañana se derramaba por la sala, atrapando las risas de Emiliano, Daniela y Santiago, mientras construían un fuerte con mantas y almohadas. Sus voces, antes vacilantes y reservadas, ahora resonaban con alegría y confianza. Los observé, con el corazón lleno, mientras colaboraban, negociaban y celebraban pequeñas victorias juntos. Renato se unió a nosotros, trayendo tazas de chocolate caliente. Su sonrisa genuina y relajada revolvió el cabello de Santiago y bromeó con Emiliano, quien rió sin restricciones. Daniela, subida en una pila de cojines, nos sonreía a ambos. La casa, antes tensa e incierta, ahora vibraba con calidez, rutina y amor. Me moví silenciosamente hacia la cocina, notando las pequeñas señales consistentes de cuidado y respeto que habían aprendido. Cada acción, cada interacción, reflejaba los valores que había inculcado: paciencia, responsabilidad e integridad. Mis décadas de sacrificio, guía y vigilancia inquebrantable habían moldeado no solo a mi hijo, sino también a mis nietos. Sentada con una taza de té, sentí una profunda sensación de plenitud. La vida había vuelto al equilibrio. La alegría había reemplazado la tensión, y el empoderamiento irradiaba silenciosamente por cada rincón de nuestro hogar. Sonreí, completamente presente, sabiendo que habíamos reclamado no solo nuestro hogar, sino también nuestros corazones, y que este nuevo comienzo era nuestro para atesorar.